Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este evento académico que hemos preparado para cada uno de ustedes el día de hoy, a esta Esper Class, certificación de un enlace óptico Tier 1 y Tier 2. Ya vemos también al ingeniero Kevin en nuestra pantalla, ya nos acompaña. Antes de darle pase al ingeniero Kevin, que es la persona encargada de la ponencia que tenemos para el día de hoy, quiero comentarles que a través del chat voy a compartir un enlace para que ustedes puedan llenar la información y de esta forma se hagan acreedores de los certificados de participación de esta Esper Class. Por favor, tengan en cuenta que deben completar todos sus datos hasta que se termine esta sesión. Más o menos va a durar una hora, así que ese es el tiempo que ustedes tienen para poder llenar toda la información. Ya después no se aceptará datos de solicitudes adicionales bajo ninguna circunstancia, así que por favor, se los comento desde ahora, desde el inicio, para que lo tengan en consideración. Esos certificados los van a poder descargar a partir del día de mañana a través también de la página de Mentory. De igual forma, voy a compartir ahí un mensajito de cómo lo pueden descargar, dónde deben ingresar para que ustedes también lo puedan realizar a partir del día de mañana. Vamos a tener un espacio también de preguntas, finalizada la ponencia del ingeniero Kevin. Les pido por favor formular sus preguntas o hacer sus comentarios con todo el debido respeto, siempre guardando la compostura, el tono apropiado. Recuerden que este es un espacio netamente educativo y la idea es que todos puedan consultar, hacer sus aportes, pero de manera correcta y cordial, por favor. También quiero comentarles que esta Class del día de hoy también viene muy vinculada a un programa que está a puertas de lanzarse. Ya es el 12 de febrero que se da apertura. Ya estamos muy cerca de iniciar un nuevo mes. Es un programa de alta especialización internacional en infraestructura de fibra óptica. Son 7 módulos que se van a tratar en el desarrollo de este programa, como son fundamentos de comunicaciones ópticas, componentes de una red óptica, instalaciones de cables ópticos, redes ópticas pasivas, mediciones de enlaces ópticos, diseños de enlaces ópticos, aplicaciones de minería de enlaces ópticos también. Entonces, la Espercales del día de hoy es como un breve, tocar brevemente algunos temas que se van a tocar ya más a profundidad en el programa como tal. Y mientras, también me gustaría que ustedes nos puedan ir compartiendo desde dónde nos ven el día de hoy, desde dónde nos escuchan. Me imagino que también hay personas que nos siguen y que se conectan a muchos de nuestros eventos académicos que tenemos, así que ya conocen un poco cómo es también la dinámica. Nos gustaría que nos comenten para que el ingeniero también sepa desde dónde nos ven, desde dónde nos escuchan, desde dónde se conectan el día de hoy. Esta ponencia también va a ser cargada en YouTube a partir del día de mañana, entonces ahí también van a poder revisarla nuevamente. Vamos a tener también un espacio para que ustedes, una persona que se va a conectar y les va a explicar un poquito sobre el programa, donde ustedes les van a poder preguntar sobre costos, beneficios y demás, así que por favor quédense hasta el final para que puedan aprovecharlos. Entonces, bueno, tenemos mensajitos. Todavía no tenemos mensajitos, pero bueno, si gustan nos pueden ir dejando por favor todos los mensajes. Como ya les había comentado y ya lo hemos visto también en pantalla, al ingeniero Kevin Cabrera es la persona encargada de la ponencia del día de hoy. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con especializaciones en fibra óptica, data centers, new working y varias certificaciones. Actualmente él se desempeña como Product Line Manager técnico en Telmar Supply SAC. Así que le damos la bienvenida al ingeniero Kevin para que demos inicio con la sesión del día de hoy. Ingeniero, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. ¿qué Espero tal, que se me ingeniero? escuche muy bien. Sí, sí se escucha. Nos falta la camarita, ingeniero, y proyectar la PPT. Recording in progress. Ok, ahí comparto la pantalla. Sí,
Si ya tiene los permisos también, ingeniero, para que pueda compartir. Por favor, también a los demás participantes, mientras el ingeniero nos comparte pantalla, les pedimos por favor que mantengan los micrófonos apagados. Como les comenté, va a haber un espacio de preguntas y ahí van a poder realizarlas. Ok, ¿se puede ver mi pantalla? Todavía no, ingeniero. Yo Mientras, la puedo ver. a ver, ya, ahora sí ya empezó a compartir. Por favor, si ponemos la camarita también. Mientras, ingeniero, pone su camarita, voy a hacer unos pequeños saluditos que tenemos por acá ya. Néstor Angarita nos saluda desde Colombia, bienvenidos. Y también nos estaban confirmando que sí se veía. Y Elvis Sánchez nos saluda desde Lima, Perú. Antonio Vergara desde Chile. Paulo desde Perú. Eduardo López desde México. Andy desde Lima, bienvenidos a todos. Manuel Flores desde Punta Arenas, Chile. Jesús Venancio desde Lima. Bienvenidos a cada uno de ustedes, ingeniero. Le doy pase. Listo, ya debería estar la cámara, también la pantalla. Ya estamos en orden. ¿Qué tal? Buenas a todos. Bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar una charla sobre la certificación de un enlace óptico, un enlace de fibra óptica. Y para ello estoy tomando de referencia la normativa ANSI-TIA. Así que cualquier punto o duda que pudiese existir, eh, yo lo voy a poder pues sustentar en base a las normas. Esta charla tiene como objetivo el dar a conocer cuál es el proceso de certificación de un enlace óptico, así como indicar qué equipos y qué mediciones se deben realizar, ¿no? En este slide he podido pues resumir lo que vamos a ver el día de hoy. Si bien la certificación tiene dos niveles, que es la Tier 1 y la Tier 2, antes de ello, como un paso cero, nosotros vamos a tener que inspeccionar los conectores, ya que el 85% de las fallas durante la certificación o inclusive en el desarrollo de una red óptica, pues son por conectores dañados o sucios. Así que vamos a empezar con ello. Primeramente, ¿qué cosa o por qué es importante la inspección de conectores? Sucede que la fibra óptica eh, es de vidrio, transmite pulsos de luz muy pequeños y al mismo tiempo son muy sensibles. La suciedad hace que existan reflejos, perjudica el enlace, se incrementan las reflectancias, disminuye el ORL y en casos más extremos, esta suciedad con el tiempo producen quemaduras dentro de los conectores. Esta es la explicación eh, por la cual a veces yo tengo un enlace que funciona durante 1, 2, 3, 4 años y en el año número 5, por A o B, el enlace se cae. Esto sucede mucho por los conectores. Por eso el primer paso previo a la certificación es inspeccionar los conectores. Para hacer esta inspección, yo voy a necesitar una sonda de inspección o un microscopio, creo que se le conoce más como, como microscopio, y este microscopio va a ir enfrentado al conector. El conector es eh, de color azul, o puede ser de color azul, de color verde, el color que, bueno, se escoja, ¿no? Y antes de inspeccionar el conector, es muy importante saber qué tipo de conector yo voy a utilizar en mi enlace. Por ejemplo, los conectores más frecuentes en enlaces punto a punto son los conectores LC, que se diferencian de otros porque tienen un pequeño ganchito en la parte superior y además son conectores muy pequeños. Suelen ir en pares, los conectores LC duplex. Otro tipo de conector que también se ve en el día a día, por así decirlo, es el conector
SC-APC. Es un conector bastante utilizado. De hecho, si ustedes cuentan con conexión de fibra óptica, estoy completamente seguro que el conector de fibra que está en su ONT o router es este, el SCAPC. Lo pueden ver, si quieren, si están cerca si el router está cerca de su computadora, ustedes van a poder verificarlo. Entonces, ¿por qué es importante conocer el tipo de conector? Porque el microscopio, el instrumento que se encarga de inspeccionar el conector o certificarlo, necesita un adaptador. Este adaptador de aquí va a depender si mi conector es SC, es LC, es ST o etcétera. O sea, tengo que conocer qué tipo de conector voy a utilizar en mi enlace y a partir de ello, pues yo voy a poder colocarle el adaptador en el microscopio y hacer el proceso de inspección. Ahora, ¿por qué existen colores en los conectores? A diferencia del cobre, que creo que es solamente un solo color, en el caso de la fibra, pues existen eh, dos o tres colores, ¿no? El color verde, el color azul y el color negro o blanco, también los he visto. Y este color me indica el tipo de pulido. Por pulido me refiero al tipo de punta que tiene el conector. En el caso de los conectores APC, la palabra A, bueno, la letra A, mejor dicho, viene porque aquí hay un ángulo de 8 grados. Mientras que en el caso del tipo de conector UPC, la U viene de ultrapulido. Esta parte no tiene ningún ángulo, está pulida. Y luego existen los conectores pues PC o los conectores planos. En este caso esto se ve en la fibra multimodo y esto es de acá en la fibra monomodo. Tenemos esos dos tipos. O sea, cuando yo me voy a campo, yo tengo que conocer dos cosas. El conector por su tipo de sujeción y por el tipo de férula. En esta presentación vamos a utilizar conectores LC, UPC, que son los conectores con gancho, con el pulido, con ultra pulido. Ahora, una vez nosotros hayamos identificado el tipo de conector, nosotros colocamos nuestro adaptador. Este tiene que coincidir con el conector que vamos a inspeccionar. En este caso, este conector, por la imagen, veo que es SC, UPC. SC porque es cuadrado y UPC porque es de color azul. No, con eso yo me puedo dar. Ahora, los microscopios siguen un estándar. Esta evaluación que hace el microscopio es una evaluación objetiva. Sigue el estándar, la IEC 61300-335, y esta norma o este estándar me va a indicar qué, qué tan, entre comillas, sucio puede estar el conector. O sea, te va a dar unos rangos, que estos rangos lo vamos a ver ahorita. Esta normativa, ¿no? Lo van a seguir los microscopios, obviamente de alta calidad, lo que va a hacer es dividir al conector en cuatro zonas. La zona A, B, C y D, ¿no? Siendo A la zona del núcleo y B la zona del revestimiento, ¿no? El caso del C es el adhesivo, que es esta partecita de acá, y del contacto, que es la zona externa. Por ejemplo, si el microscopio eh, encuentra alguna partícula, por ejemplo, encuentra un pequeño puntito aquí en el núcleo, en la zona A, directamente ese conector o la prueba que va a hacer el microscopio va a ser fallida. No, el microscopio o esta norma no permite ni defectos ni rayaduras en la zona del núcleo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la zona del revestimiento del cladding, donde sí te permite pequeñas imperfecciones. Obviamente no te va a permitir todo, pero es más permisivo que en el caso del núcleo. Aquí, por ejemplo, vemos algunos ejemplos. En este caso es un conector SC-APC, el A porque es de color verde, el SC porque es cuadrado, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos, este es un conector, o bueno, es un conector multifibra, es un conector que se utiliza mucho en data centers, ya que ahí el espacio es
un factor muy importante. Y este es un microscopio pues, que puede inspeccionar de 12 en 12. O sea, puede inspeccionar 12 fibras a la vez, ¿no? Este tipo de conector se llama MPO y el microscopio también es un microscopio para conectores MPO. Es un microscopio especial. Vamos a ver cómo se ve o qué tipos de contaminación pueden existir en los conectores. Por ejemplo, la contaminación, creo yo, más común que hay es la contaminación cruzada. Cuando tú tienes en tu ODF un conector sucio y, bueno, compras un jumper, un patch core limpio, ¿no? Cuando tú tienes un conector sucio y un conector limpio y los acoplas, lo que va a suceder es que los dos conectores se van a ensuciar. Eso es lo más común bueno, que existe, ¿no? También tenemos el caso de los conectores húmedos, aquellas personas que quizá no utilizan alcohol isopropílico si ustedes no utilizan alcohol isopropílico, parte del agua va a quedar en el conector y se van a formar pequeñas partículas de agua, ¿no? Tenemos el aceite. Este aceite es el sudor que tenemos nosotros en las manos. Bueno, en nuestra piel tenemos un pequeño aceite y bueno, si nosotros tocamos el conector con el dedo, por ejemplo, más o menos les va a quedar así. Tenemos los rayones, tenemos los conectores limpiados con el polo y también conectores quemados y casos ya más extremos, conectores rotos. A ver, ¿qué hago si mi conector está sucio o está con aceite o con algún otro tipo de contaminación? Ahí utilizamos una herramienta muy práctica que se llama OneClick. OneClick es un limpiador de conectores que lo que hace es llevarse esa suciedad y se recomienda entre 1 o 2 clics en el conector para que se limpie. En caso el OneClick no pueda limpiar el conector, es que ya estamos hablando de algún tipo de daño permanente, ¿no? Se recomienda que luego de 2, 3 limpiezas y el conector sigue en un mal estado, pues directamente se cambie. No, porque un conector quemado, por ejemplo, o un conector roto, no tiene solución. La única solución es cambiarlo, ¿no? Vamos a ver un reporte rapidito de cómo es el informe de una sonda de inspección o microscopio. Por ejemplo, aquí en los parámetros tenemos que es de la IEC, SM es monomodo, y aquí está la norma que habíamos mencionado con anterioridad. Tenemos que el tipo de conector es APC porque es el que estamos inspeccionando, y en los resultados vemos que en el núcleo no existen ni scratches ni defectos, ¿no? Cero, cero, lo cual es, concuerda con la norma, ya que basta con que aquí haya contado uno y directamente ya la certificación del conector no es posible. Bueno, aquí en la parte de arriba decía que el conector ha sido certificado, sale como paz, ¿no? En este caso se ha cortado la imagen. Pero ¿qué vemos en el revestimiento, en el cladding? Vemos que hay un defecto, ¿no? Pero es un defecto con un tamaño que está dentro del rango. O sea, como el tamaño está dentro del rango, pues no existe o no genera algún problema. O sea, se pasa, ¿no? Pasa la certificación. Y bueno, ya lo mismo con el adhesivo y el contacto, pero acuérdense que estos dos primeros son los principales, ¿no? A ver, bueno, las preguntas lo vamos a ver al final. Y bien, cuando ya tengo la certeza de haber inspeccionado los conectores, es momento de proceder a certificar mi enlace. En este caso he propuesto un ejemplo de 2 switches, ¿no? Un switch ubicado pues en el data center y otro ubicado en el departamento de recursos humanos que se comunican a través de un enlace multimodo de 250 metros, ¿no? ¿Cómo yo puedo certificar este enlace?
¿Qué me dice la normativa? ¿Qué medición, qué equipo tengo que utilizar? Bueno, para la certificación existen dos tiers o dos niveles. El primero es obligatorio y el segundo es opcional. ¿Cuál es el obligatorio? El tier uno. ¿Con qué equipo se realiza? Con el OLTS. Este equipo, o mejor dicho, este par de equipos, porque son dos, uno va a ir en un extremo y el otro va en el otro, se va a encargar de darme tres factores o tres características mínimas para que el enlace funcione. ¿Cuáles son estas características? Sería polaridad, la longitud y la pérdida del enlace. Con estas tres características, si nosotros las validamos, este enlace va a estar certificado, ¿no? Vamos a ver cómo se hace el proceso como tal a continuación. Primero, es importante que cuando yo voy a certificar un enlace, sí o sí tengo que desconectar. Si el enlace está activo, lo que se recomienda es que antes de activar el enlace se certifique y no después, ya que durante la certificación no pueden haber transceivers conectados, ¿no? En este caso, yo tengo, bueno, lo más fácil sería este jumper de aquí, ¿no? Que conecte el transceiver con el ODF, lo tengo que retirar. Lo retiro. Lo voy a retirar, ¿no? Temporalmente. Por eso, coloco su tapita para que el conector no se ensucie y listo, ya tengo eh, mi enlace preparado para que se pueda certificar. Ahora, ¿qué tengo que conocer para certificar mi enlace? Tengo que conocer, lo primero son los estándares y la aplicación que yo voy a realizar. Por ejemplo, si este enlace es de 10 gigas, si este enlace es de 20 gigas, es de 1 giga, etcétera. No tengo que conocer eso. No, no se puede certificar un equipo con mi fibra activa. No, no, ya eso es, lo dejamos para el final porque quizá lo estás confundiendo con otro concepto. Y ojo, esto se basa en la ANSI. Hay eh, otros tipos de certificación que, bueno, al final podemos indagar un poco más. Pero según la ANSI, no. Todo enlace que se tiene que certificar, equipos tienen que estar desconectados. Y tiene su razón. Una vez que yo conozca el estándar o la aplicación, con mi equipo OLTS tengo que referenciarlos, ¿no? Ahorita les explico a qué me refiero con referenciarlos. Y finalmente yo voy a realizar la medición bidireccional. Ok, aquí vemos que el equipo, el OLTS, ya incluye estándares. Por ejemplo, aquí puedo ver que un estándar de la IEEE de una red multimodo de 10 gigas. O sea, basta con ir a mi equipo, seleccionar este estándar y este equipo va a hacer la medición para ver si lo va a cumplir, ¿no? Puede ser de la IEEE, de la ISO, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Este equipo, el OLTS, es capaz de generar un informe luego de yo haber certificado los hilos. Generalmente yo tengo un hilo de transmisión y un hilo de recepción. O sea, las fibras van de par en par, ¿no? Y el equipo me va diciendo, este pasó, este pasó, este pasó, este pasó. Pero miren aquí, ¿no? La fibra 14, ¿qué pasó? Pues hay una X. Es que lastimosamente no pasó la certificación. Ahora, esta medición, el equipo me lo va a plasmar a través, por ejemplo, de esta imagen, ¿no? Cuando hablamos de una red multimodo, recordando la expert class pasada, en el caso de una red multimodo, trabajamos con 850 nanómetros y 1300 nanómetros. Este es el tipo de luz. En el caso de una red monomodo, trabajamos con 1310 y 1550, ¿no? Esas son las luces, bueno, el tipo de longitud de onda que se utiliza para hacer la certificación. ¿Qué habíamos dicho? Que verificamos tres parámetros.
verificamos primero eh, la polaridad. La polaridad no es más que confirmar que el TX y el RX pues haya una inversión, ¿no? Aunque no lo crean, un error bastante común es que se conecte el TX con el TX y el RX con el RX. O sea, estás conectando dos transmisiones y hay un conflicto de luz, mientras que en la parte de abajo hay dos recepciones que, bueno, no hay luz. Ese es un error bastante común, recontra común, y la solución es simplemente cambiar la polaridad, ¿no? Invertir, ¿no? TX aquí y RX por aquí, nada más. Una vez que yo haya validado eso, para eso utilizo un localizador visual de fallos, un BFL, ¿no? Para corroborar eso. Me quedaban dos parámetros más que validar. El primero era la atenuación y el otro era la distancia, ¿no? La atenuación, el equipo me lo va a dar, en este caso es 2.38 a 1850 y 1.31 a 1310, ¿no? Inclusive el equipo me dice que ha pasado la certificación. ¿Qué ocurre este es en el caso de la fibra número 13, pero ¿qué ocurre en la fibra número 14? Veo que la longitud de onda, o la atenuación, mejor dicho, a 850 es de 11.47 decibelios. Eso es un montón de atenuación. Directamente el equipo lo está marcando en fail, ¿no? No, no aprueba esa medición. En la parte de abajo vemos que tenemos la longitud, que es de 526 metros. Por tanto, pues el equipo me mide atenuación, longitud y la polaridad lo realizo con un BFL. Por eso, el OLTS, con este equipo, prácticamente hago la certificación bajo la ANSI PIA 568. Ahora, hablemos un poco de los estándares que existen en la industria. En este caso, he propuesto el estándar de la IEEE, ¿no? Que es uno que se utiliza bastante. Seguramente los que alguna vez han visto un transceiver siempre tienen un código y van acompañado con SX, FX, LX. Justamente eso es por el estándar, ¿no? ¿Qué me dice este estándar explicándole un poquito? Por ejemplo, para una aplicación Ethernet, eh, por ejemplo, vamos un poquito más abajo, ¿no? De 10 gigas, me dicen que si utilizo una fibra OM3, pues las distancias que yo puedo abarcar es de 300 metros. Pero si utilizo una fibra OM4, la distancia que yo voy a poder abarcar es de 400 metros, ¿no? ¿Qué más me dice? Que la atenuación que yo voy a soportar, o sea, que puede soportar este estándar con la fibra OM3 va a ser de 2.6, mientras que con la fibra OM4 o OM5 va a ser de 2.9. Aquí para los que quizá recién están empezando en el mundo de la fibra multimodo tiene subcategorías. Tenemos la OM1, la OM2, OM3, OM4 y OM5. Son generaciones que tienen la, la fibra, ¿no? Obviamente una es más costosa que la otra, eh, pero evidentemente una generación más, eh, más cercana a nuestra realidad va a soportar más velocidad que otra generación pasada. Por ejemplo, la generación OM1 y OM2 prácticamente ya no existen. Si tú quisieras darle mantenimiento o, no sé, instalar una nueva red OM1 o OM2, les va a ser muy complicado encontrar el material. Por eso hay veces que se les hace mantenimiento a redes y quizá la contrata les dice, ¿sabes qué? No se puede porque no tengo ese material, no tengo cómo conseguirlo. Ese es en el caso de las redes multimodo. En el caso de las monomodo, que bueno, su nomenclatura es OS, ¿no? Tengo la OS1 y la OS2.
Tengo estos otros ejemplos, ¿no? Ahí sí las distancias son más largas, por ejemplo, tengo 5 kilómetros, 10 kilómetros, 10 kilómetros, y si yo eh, pudiese colocar más normativas, puedo abarcar 20, 30, 50, 100 kilómetros con la fibra monomóvil, ¿no? Ahora vayamos a ver un ejemplito de el proceso de certificación. Haciendo un recordatorio, según la normativa ANSI-TIA, el presupuesto o las pérdidas máximas de los conectores, en el caso de un acoplamiento de conectores, es de 0,75, de una fusión 0,3, y en el caso de la pérdida kilométrica de la fibra, ojo, a 850 nanómetros, es 3,5 decibelios. Para yo poder certificar, por así decirlo, a la antigua, era necesario que yo calculara la atenuación matemáticamente, con un Excel, ¿no? o papel, antes de hacer el proceso de certificación. ¿Qué tenía que hacer antes? Contar, ¿no? Yo tengo dos pares de conectores, tengo dos fusiones y tengo 250 metros de fibra óptica. Calculaba con una multiplicación simple y sumaba las atenuaciones totales teniendo un presupuesto de pérdida de casi 3 decibelios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo mida el enlace de fibra y este valor esté por debajo de los 2,975, pues quiere decir que sí pasa la ANSI-TIA, o sea, sí cumple la norma, ¿no? Para una consulta que cumpla la norma, la ANSI-TIA, quiere decir que este enlace puede soportar cualquier velocidad. No, porque es muy diferente que cumpla la norma de la ANSI-TIA a que cumpla la norma de aplicación, ¿no? Vayamos con unos ejemplos. Hemos calculado que la pérdida total es de 2,9, ¿no? O 3 decibelios, según nuestros cálculos matemáticos. Si hacemos nuestra medición con el OLTS y el valor es de 1,8, ¿qué quiere decir esto? Que la norma se cumple, ¿no? Listo. Está certificado bajo la ANSI-TIA, ¿no? Genial. Pero ahora, este enlace, con esta medición, con esta pérdida de 1,88, soportará un enlace de 10 gigas, ¿no? Vamos a ver. Si yo utilizo OM3, ¿no? Que es la fibra que está aquí, esta sería este cuadrito de acá, y voy a transportar o voy a utilizar transceivers de 10 gigas, que lo tenemos por aquí. ¿Qué me dice? Haciendo un cruce de información, que el máximo va a ser 2,6 y la máxima distancia va a ser 300 metros. ¿Cumple o no cumple? A ver si por el chat alguien se arriesga, ¿no? O sea, lo máximo tiene que ser 2,6 decibelios y la máxima distancia 300 metros. Sí, ¿no? Ahí veo uno que sí se arriesgó. Ya, sí cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque la medición es de 1,8, 1,88, y la distancia esta es inferior a 300 metros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que este enlace de ejemplo sí cumple, sí está certificado para la IEEE 10 gigas base-S. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer un upgrade? ¿No? En lugar de 10 gigas, yo quiero transportar 25. Hacemos el mismo ejercicio, ¿no? Tengo esto aquí, la fibra es OM3 y hago el cruce de información y acá que me dice, lo máximo que puedo atenuar es 1,8, ¿no? Y la máxima distancia es 70 metros. En el caso de OM3 no cumplimos ni en distancia, no cumplimos ni en atenuación. Lastimosamente, si yo hago un upgrade de fibra OM3 en esas velocidades, no va a cumplirse, ¿no? No va a trabajar de forma eficiente ese enlace. Pero ¿qué pasa si en lugar de fibra OM3
utilizo fibra OM4, ¿no? La situación cambiará. Va a cambiar, pero no tanto. Mismo transceiver, en este caso la OM4 ya sería esta parte de aquí, ¿no? ¿Qué dice aquí? Que máxima atenuación es 1.9 decibelios y la distancia máxima es de 150 metros. Aquí, por ejemplo, en atenuación sí cumplimos, ¿no? Sí, sí llegamos, pero en distancia, lastimosamente, no, no llegamos. O sea, nuestra distancia, nuestro enlace es más largo que lo que la normativa de la IEEE te indica. Si ustedes trabajan con fibra multimodo, creo yo que es bastante variable, ¿no? O sea, tienen que seguir la norma al pie de la letra porque según el tipo de fibra o el tipo de subclase de fibra multimodo que yo utilice, van viendo que la norma va cambiando, ¿no? A veces me preguntan cuál es la diferencia entre la OM4 y la OM3. Pues la OM4 obviamente me va a permitir transportar más velocidad a un poco más de distancia, ¿no? Esa sería la explicación. Ahora, viendo un informe de OLTS, ya un informe real, vemos que en este informe el tipo de fibra que se ha utilizado es OM3. Hay dos conexiones, dos acoplamientos de conectores y dos empalmes. ¿Qué tengo aquí? Qué bueno, el equipo ve que la pérdida, ok, está en verde, ¿no? Pero ¿qué es lo que observa el equipo? Está observando la longitud, ¿no? Este enlace de aquí que se ha medido es de 537 metros, ¿no? Y vamos a ver con qué en Perú los únicos equipos que pueden certificar son los ECFO. No, de hecho hay varias marcas que certifican enlaces, ¿no? Dentro de las más populares, una es ECFO. Yo utilizo, bueno, ECFO en mis ejemplos porque donde trabajo tengo, puedo tener mucha información de esa marca, ya que somos partners, ¿no? De ellos. Siguiendo con el ejemplo, aquí en la parte del informe vemos que sí cumple la ANSI TIA 568 y sí cumple la base 1000, el X. Pero lo que no está cumpliendo es la base 10G. O sea, con esto tú ya puedes decir, sabes que este enlace me va a soportar esta aplicación, está certificado bajo el ANSI TIA, pero no soporta 10 gigas, ¿no? Al menos ustedes pueden indicar eso solamente con la medición. Pero si ustedes quieren ir un poco más allá y les preguntan por qué no soporta 10G, a veces uno dice, oye, porque el equipo me lo dice, ¿no? Pero exploremos rapidito, rápido porque falta TDR. 10G-S, ¿qué me dice por aquí? ¿No? 10G-S. Vemos que las distancias máximas en OM3, que es la fibra que estamos probando, es de 300 metros. Como en esta medición la longitud de todas las fibras es superior a 300 metros, esa es la explicación de por qué no pasa la normativa de 10G, ¿no? Algo que, bueno, es ya lógico cuando nos lo explica. Listo, vayamos a Tier 2. Acabamos Tier 2 y empezamos a responder todas las preguntas. No voy a tratar de hacer un poco rápido porque ya he visto bastantes preguntas. Ya, en el caso de la certificación Tier 2, también conocida como la Tier 1 extendida, ya no solamente vamos a centrarnos en polaridad, pérdida del enlace y la longitud, sino vamos a ver reflectancias, bueno, acá vamos a poner el color rojo para que se vea, reflectancias, vista visual del enlace y la ubicación. Vayamos a ver cómo se ve en un informe. Bueno, aquí cómo se utiliza el OTDR. Bueno, el OTDR trabaja en monomodo, en multimodo, puede trabajar en los dos. Es necesario configurar parámetros como la duración, el rango de distancia y el ancho de pulso. Esto, bueno, lo vimos en la Expert Class pasada con varios ejemplos. Ahora solamente nos vamos a centrar en la certificación y veamos cómo se certifica con el OTDR.
nuevamente, yo tengo este enlace de fibra óptica, es un enlace muy similar. Yo tengo que colocar mi OTDR en un extremo y tengo que conectarme al ODF. De la misma forma en la cual, aunque creo que acá, sí, acá está mejor, de la misma forma que en el caso del OLTS, en el OTDR no puede haber equipos conectados, ¿no? Yo conecto mi OTDR al ODF, pero aquí es muy importante que al conectar el OTDR al ODF, yo sí o sí tengo que utilizar una bobina de lanzamiento, ¿no? ¿Esto por qué se hace? Es porque el equipo envía un pulso bastante fuerte, un pulso que va a dejar ciego al equipo durante un periodo de tiempo. Pero si yo coloco mi bobina de lanzamiento, pues anulo ese pulso. También se recomienda que se coloque otra bobina en la parte final y listo. Esa sería la configuración del OTDR en el enlace. Vamos a medir dos hilos, ¿no? El equipo OTDR, los clásicos, vamos a ver la versión clásica y la versión avanzada. Los clásicos que te dan una traza reflectométrica, ¿no? Un gráfico donde vemos picos, bajadas, etcétera. Estos picos de aquí representan acoplamiento de conectores, ¿no? Este pico de aquí es lo mismo, es un acoplamiento de conector. Si nosotros vamos a nuestro enlace, ¿cuántos conectores tenemos? Tenemos un conector, que es el conector del OTDR con la bobina, dos, que es bobina con el ODF, y acá hay un tercer conector, ¿no? Y acá un cuarto, pero este conector número 4 no tiene conectado algo, ¿no? Tenemos uno, dos, tres y el cuarto. Justamente el cuarto es el que más difiere del resto, ya que como no tiene, ya no hay más fibra, directamente la luz se escapa y se pierde, ¿no? Por eso el pico es bastante grande, hay mucha luz que está regresando. Entonces, si yo voy a revisar mi reporte OTDR, ya no solamente voy a medir la pérdida total, como es en el caso del OLTS, sino me va a decir, ¿sabes qué? El conector de aquí, el conector este de aquí, de tu ODF, ¿no? Que es el conector número 2 de aquí, tiene una pérdida de 0.29. Tiene una reflectancia de menos 40.2. Mientras que el conector del otro DF tiene una pérdida de 0.13 y una reflectancia de menos 44. También me indica cuánto es la distancia entre estos dos conectores de acá, ¿no? De mi enlace, que es de 215 metros. Y a diferencia del OLTS, el OTDR sí me da la posición de cada elemento, además de indicarme la pérdida individual, sea del cable, sea del conector, etcétera. Ya me da una vista visual del enlace. Ya no solamente me da valores absolutos. Ya, el OTDR se utiliza sobre todo cuando hay fallos. Cuando existen fallos en un enlace, sí o sí tengo que tener un OTDR, que es justamente lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa si yo mido el hilo 2 y me aparece eso? ¿No? ¿Qué es lo normal? Que yo tenga cuatro conectores, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Pero ¿qué pasa en el hilo 2? Solo tengo uno y dos. No está ni el 3, mucho menos el 4. Aquí, para los que ya tienen experiencia, podría ser un corte de fibra ahí como indican, que sí, ¿no? Sucede que la luz que está enviando el OTDR a través del enlace, ¿no? Esta luz que el equipo está mandando, que debería tener este recorrido, no está viendo este recorrido normal, sino se está quedando acá, en el segundo conector.
Bueno, esto justo lo saqué de un trabajo que tuve hace años y el problema no fue la bobina, como dicen por ahí, fue que un empalme que está dentro de este ODF de aquí, dentro de este ODF existen empalmes, estaba roto. Por eso cuando la luz pasaba por el conector y debería irse al cable de fibra, ¿no? Esto hubiese sido lo normal, se perdía, ¿no? El manguito, como dicen por ahí, sí, estaba roto. Y aquí el equipo me dice, ¿sabes qué? La distancia de tu enlace solamente detecto 20 metros. No detecto más. Ahí es cuando tienes que ir, ok, el fallo está a 20 metros, vas al ODF y te das cuenta que, bueno, ahí hay un corte. No, ya lo haces, lo identificas con BFL y otras cosas, pero lo importante de este equipo es que me dice dónde. ¿Qué hubiese pasado si la traza, en lugar de acabar aquí, hubiese continuado un poco más y luego caía, ¿no? Ya, eso hubiese indicado que el problema no estaba en este ODF, sino estaba en el otro, ¿no? Y esto es un ejemplo sencillo, pero si este enlace fuese más largo, fuese de 4, de 10, de 15, de 20, de 30 kilómetros, créanme que sin un OTDR detectar la avería es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, aquí está dónde está el fallo. Si aquí tengo mi OTDR, mi bobina, tengo mi otra bobina, y el fallo está a 20 metros, ¿no? Conector uno, 2, acá tengo mi OTDR, conector uno, 2. ¿Qué quiere decir? Que el fallo está acá, ¿no? El fallo está en el dataset. Ahí, por ejemplo, yo les recomiendo que desconecten y vuelvan a conectar. Miran otra vez. Hay muchas veces que el problema fue simplemente un mal acoplamiento. El problema también pudo haber sido el conector, ¿no? Que el conector se hubiese dañado, quemado, o ya en última instancia es el empalme, ¿no? Pero al menos sabemos que el, el ordenamiento, sí, también puede ser que el empalme esté bien, el conector esté bien, pero dentro de este ODF tiene que estar correctamente ordenado. Las fibras que ingresan a un ODF tienen que seguir, ¿no? El hilo azul, por ejemplo, tienen que seguir las formas que les indica la bandeja. No puede haber una fibra, por ejemplo, viene por aquí, ¡buah! Una, un doblez muy pronunciado, porque si yo tengo un doblez pronunciado, genera una macrocurvatura y es otro fallo que también puede haber en el enlace, ¿no? En un OTDR más moderno, ya con más licencias, con uno más avanzado, ya no te da esta gráfica reflectométrica de aquí, sino ya te da una gráfica visual. No, aquí creo que es más fácil de identificar conector uno, ¿no? Conector 2, conector 3 y conector 4. Inclusive te da el icono del acoplamiento, ¿no? Y acá te indica, ¿no? Conector, conector, conector. Bueno, acá el equipo lo ignora el conector del inicio y del final porque está configurado para que solamente me cuente mi enlace de fibra, ¿no? Porque al fin de cuentas lo que a mí me importa es mi enlace, no me importa lo que vaya antes, bueno, no me importa las bobinas de lanzamiento. No, este equipo es un equipo pues más avanzado. No vemos que en resultados me dice que la longitud es de 215 metros, tenemos pérdidas de 1.1, de 0.5 y ORL de 32 y de 38. Ahora, ¿qué problemas podría tener yo aquí? La pérdida, ¿no? Si en lugar de 0.37 yo hubiese tenido, no lo sé, 1.04, ¿no? Yo les aseguro que esto hubiese estado en rojo y les indicaba que ahí hay un problema. O quizá esto de aquí, en vez de menos 46, no sé, sea menos 29. Este valor de aquí, que es la reflectancia, tiene que ser lo más pequeño posible. Y cuando hablamos de negativos, obviamente un valor más pequeño es un número más grande, ¿no? Menos 50, menos 60, etcétera. Y listo.
Ahora sí, ya sabemos qué equipos utilizar, qué mediciones tenemos que hacer para certificar un enlace tanto en Tier 1 como Tier 2. Así que voy a responder las preguntas que me han realizado durante la presentación. Vamos a ver. Perfecto, perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias. Voy a pasar justamente a leerle las consultas que tenemos. Eh, algunas cosas han sido también aportes que han hecho algunas personas a algunas consultas que han hecho, pero vamos a pasar a leerlas. Gerson nos pregunta, ¿dónde se usa más el conector E2000? Buena pregunta. De hecho, es un conector que lo he visto muy pocas veces. Los conectores Euro 2000, lo tengo aquí en la parte de arriba. Está. El conector Euro 2000 es el único conector que vemos que no tiene la punta blanca, ¿no? Punta blanca aquí, punta blanca acá, punta blanca acá. ¿Y por qué? Porque es un conector que, bueno, se utiliza en redes de alta potencia. ¿Por qué en alta potencia? Para que la punta del conector, la punta de color blanco, sea visible, tú tienes que presionar este ganchito para que pueda abrirse esta tapita de acá. ¿Dónde se usa más este conector? En redes de alta potencia. Por alta potencia me refiero a redes con valores de 19 decibelios, 20 decibelios. Y también, como no, te doy este otro dato, se utiliza en sistemas de monitoreo. Por ejemplo, yo lo vi en los que son de Perú, en la línea 1 y la línea 2 del metro de Lima. ¿No? Ahí han utilizado conectores Euro 2000. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué tal, Marco? Sí, dime. ¿Cómo está, ingeniero? Ingeniero, usted estaba indicando hace un rato que la Ujú. limpieza de los conectores y los enfrentadores eh, se tenía que hacer con el One Cleaner, eh, porque según tengo entendido, ya no es recomendable pues, alcohol isopropílico porque no es no es de la pureza que se necesita. ¿Eso es cierto, ingeniero? Sí, de hecho lo he escuchado mucho en fabricantes norteamericanos. Sucede que bueno, estadounidense. Sucede que el alcohol isopropílico es isopropílico hasta que abres la tapa y la humedad entra, sobre todo en lugares cercas a la costa. Todavía se puede hacer la limpieza con alcohol isopropílico, pero se recomienda que se haga en esos pañitos presaturados de alcohol, porque esos pañitos tú los utilizas y los desechas, ¿no? Pero sí, todavía se utiliza o bien eso o bien el famoso one click. Ambos tienen sus pros y sus contras, ¿no? El método de limpieza con alcohol isopropílico es más agresivo, o sea, puede limpiar más, pero puedes dejar residuos, este alcohol isopropílico no puede ser tan puro, ¿no? Y puedes ahí dejar estas burbujitas de aquí, ¿no? Estas de acá. Y en el caso del one click, su pro es que es bastante rápido, bastante sencillo, y su contra es que no puede limpiar tanto como el alcohol. Y yo he visto muchas veces que hay gente que hace como 5 o 6 clics, y ahí esos clics pueden generar carga electrostática. ¿Qué genera eso? Que el conector se vuelve como una especie de imán de impurezas, ¿no? Tienes, como digo, hay pros y contras. A ver, Tenemos otra consulta de Andy. Dice, ¿no se puede certificar con un equipo que mida fibra activa? si hablamos bajo la ANSI, no se puede certificar. Pero yo he visto que hay empresas que la palabra certificación la han, ¿cómo decirlo? Ha ido perdiendo ese significado. Y muchas veces he visto que le llaman certificación a medir con un OTDR con fibra activa, lo cual si ellos lo hacen una normativa para su empresa, pues es válido, ¿no? Pero según la normativa internacional, pues no se puede, ¿no? Perfecto, ingeniero. Otra consulta.
De Gerson, con cualquier tipo de conector se puede certificar SC, LC, FC y E2000. Sí, cualquier conector se puede utilizar para la certificación, solo que cuando tú conectas el equipo OLTS, esto generalmente es OLC o SC, tienes que conectar un patch core que sea Euro 2000, el FC o el LC, el que tú gustes, ¿no? O sea, con un patch core híbrido, ¿no? Se puede hacer con cualquier conector. Gracias, ingeniero. Pedro Velasco consulta. Cuando se certifica solo con el Power Meter, ¿no es válido? Sí es válido. Esa certificación sí es un poco más larga, por eso no la abarqué en esta charla, pero el OLTS, a fin de cuentas, es una fusión. Es el Power Meter más una fuente de luz, una light source. ¿Se puede certificar con un Power Meter y una fuente de luz? Sí, pero es más tardado y requiere de bastante documentación, requiere de fotografías y es mucho más tedioso, ¿no? De que se puede, sí, el procedimiento, quizá en otra charla, porque sí, es más tardado y los informes son manuales, a diferencia de un OLTS que el informe se genera automáticamente, ¿no? Como se puede ver acá. Ujú. Ok, siguiente pregunta, ingeniero. Eh, a ver, eh, Gerson, en Perú los únicos equipos que pueden realizar certificar son los Exfo. No, hay bastantes equipos en el mercado que pueden certificar los enlaces de fibra, solo que cuando ustedes escojan un equipo, tienen que indicarle al proveedor que sí traiga las normativas, ¿no? Porque de nada te serviría un equipo que no, que dentro de sus parámetros de evaluación, pues no tengan normativas, tanto para para el OLTS, el OTDR, y sobre todo yo les recomiendo que cuando ustedes adquieran un microscopio, que sí o sí venga con esto. Porque he visto muchos microscopios que no traen esa normativa y bueno, a fin de cuentas, si no trae esta de aquí, no puedes certificar un conector. Correcto, ingeniero. Henry Tomanguilla nos pregunta, ¿de qué longitud tienen que ser las bobinas según la longitud del enlace en SM o MM? ¿Tiene alguna tabla que nos pueda compartir? No tengo una tabla ahora. Primero le digo lo más fácil, que es que en el caso de multimodo son 300 metros y en el caso de monomodo yo recomiendo 1000 metros. ¿Por qué les digo esto? Porque estos son rangos comerciales. Si ustedes van a algún proveedor, yo estoy seguro que van a utilizar estos metrajes. Ahora, más que una tabla, hay una fórmula. Hay una fórmula que, bueno, ahorita no la recuerdo como tal, pero les puedo compartir el material en la cual, de acuerdo al ancho de pulso, de acuerdo al ancho de pulso, hay una distancia de bobina de lanzamiento. Pero si tú vas a hacer ese cálculo, créeme que cuando le preguntes a un distribuidor, ¿tiene una bobina de 570 metros? Te va a decir que no, tengo de 1 kilómetro para monomodo y de 300 para multimodo. O sea, te adelanto eso. Pero muy buena pregunta. Kevin Steven nos comenta, ingeniero, buenas noches. Una consulta. En una obra no me aceptaron utilizar un OTDR para certificar los puntos. Me pidieron un equipo netamente que certifique de acuerdo a las normas, donde no mostraba ni la distancia. Bueno, es interesante. Y si te pasó eso, pues la persona que te observó ello tiene, tiene razón, porque ¿qué habíamos dicho al inicio? Que la certificación, según la ANSITIA, tiene dos niveles, ¿no? La Tier 1 y la Tier 2, que esta es opcional.
O sea, si yo quiero certificar, sí o sí lo tengo que hacer con un OLTS o en su defecto un Power Meter más una fuente de luz, mientras que la certificación con OTDR es opcional. O sea, si somos estrictos a la norma y me piden certificar un enlace y yo lo certifico solamente con OTDR, yo estoy certificando la parte opcional y no estoy certificando la parte obligatoria, ¿no? Y en el caso de los OLTS, pues lo importante es polaridad, como ya lo habíamos dicho, la, la atenuación y la longitud. Es lo mínimo y eso está en la norma que tienes que darle para que el enlace se pueda certificar. En el OTDR, si bien te da estos parámetros, el OLTS es más exacto, porque esta es una medición directa, mientras que en el OTDR es una medición indirecta. Más o menos hay una diferencia aproximadamente de 2 decibelios, aproximadamente de incertidumbre. Para enlaces de alta velocidad siempre es OLTS, ¿no? Tier 1. No sé si hay más preguntas. Sí, ingeniero, tenemos bastantes preguntas, pero quería primero también aprovechar para darle pase a Christopher, como les había mencionado al inicio, va a haber alguna serie de descuentos para el programa que está a puertas de aperturarse. Entonces, tenemos a Christopher por acá que nos puede comentar un poquito de todos los beneficios que tiene para ofrecernos el día de hoy a todas las personas que están conectadas. Así que, ingeniero, le pido que por favor nos deje compartir un momento Ok. y luego continuamos con las preguntas porque sí tenemos varias preguntas todavía. Christopher, te escuchamos. Muy bien, muy buenas. Se me escucha correctamente? Sí, Ok, excelente. Bien, muy buenas tardes, muy buenas noches con todos ya. Quien les saluda es Christopher Rodríguez, asesor educativo de Mentoring, Capacitación y Consultoría. Bueno, primero que nada agradecerles a todos en esta oportunidad por estar presentes con nosotros en esta gran expert class que va de la mano con el ingeniero Kevin Cabrera. Efectivamente, quería darles una cordial invitación para nuestro programa de infraestructura de fibras ópticas que ya apertura la próxima semana. Permítanme compartir pantalla. A ver, ¿se visualiza mi pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? está cargando en este momento. No se está pudiendo visualizar todavía. A ver, un segundo, por favor. Ya, Ahora, ¿no? Ahora sí. ya, excelente. Muy bien. Como les comentaba nuevamente, quien les habla a cada uno de ustedes, espero se encuentren muy bien. Es Christopher Rodríguez, asesor educativo de Mentory. Bueno, les presento de forma muy breve este brochure, ¿no? De nuestro programa de alta especialización que se dicta no solamente aquí en Perú, sino en cualquier parte del mundo. Este programa y los programas que se desarrollan dentro de Mentory se ejemplifican dentro de países en toda Latinoamérica, como Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, México, ya que contamos con un enfoque metodológico bajo la modalidad online, donde todo se desarrolla en vivo vía Zoom. Muy bien. De igual manera, como podemos constatar aquí en la parte de abajo, contamos con esas asociaciones y estos avales como institución. Contamos con el aval por la OIEP, la Organización Internacional para la Educación Permanente, una organización que nuclea a todas las instituciones a nivel internacional y en este caso pasamos este riguroso lineamiento educativo, ¿no? Para poder lanzar nuestros programas al mercado siempre y cuando cumplan con ciertos criterios académicos para poder ser dictados. De igual manera, contamos con el aval y estamos asociados por la Cámara del Comercio de Lima y por Fractal. Muy bien, a breve de resumen, ya que yo me he estado comunicando con cada uno de ustedes por interno, el programa inicia este 12 de febrero, modalidad online, 100% en vivo, ¿no? Es básicamente los objetivos, qué es lo que queremos lograr con el programa. Buscamos que ustedes puedan estar en la capacidad de comprender los fundamentos físicos y técnicos de las telecomunicaciones para fibras ópticas, seleccionar correctamente las fibras, cables, conectores, implementar estrategias de mantenimiento preventivo, correctivo en redes ópticas críticas y entre otros. Muy bien. Asimismo, contamos con una metodología de enseñanza donde las clases se van a desarrollar 100% en vivo. ¿Qué día se desarrollan las clases, chicos? Todos los lunes y jueves de 8 de la noche a 10 de la noche.
pero si es que por A o B, por ejemplo, alguno de ustedes no puede ingresar a una clase, ya sean por temas quizá de cobertura, horarios rotativos, etcétera, no habría complicación, porque toda clase que se desarrolle en vivo se queda grabada en sistema para que cuando ustedes dispongan de tiempo lo puedan visualizar y ponerse al día. Contamos con un enfoque metodológico teórico práctico, y es que para la parte práctica vamos a desarrollar un taller presencial, que lo voy a mencionar a continuación. Sin embargo, para las personas que son del extranjero o personas que radican en provincias no un poco alejadas de Lima, por así decirlo, no habría complicación, porque el taller presencial también se va a transmitir en vivo vía Zoom para que ustedes puedan interactuar con el docente Kevin en vivo. Vamos a contar con la ponencia de dos especialistas con un alto grado de capacidad de enseñanza, con una alta profesión y experiencia laboral. Uno de ellos es el ingeniero Kevin Cabrera y el otro que lo voy a mencionar también ya a continuación. Seguimiento académico, un punto súper importante. Justamente la conceptualización que tiene Mentory surge a raíz de las mentorías, a raíz de las consultorías, asesorías. Mentory igual a mentorías. ¿Qué implica esto? Que si es que por A o B ustedes tienen alguna consulta, alguna evaluación técnica, algún informe que desean que pueda ser revisado, podemos programar una asesoría, mentoría o consultoría con cualquiera de los ingenieros para que se puedan reunir y brindarles como una especie de asesoramiento gratuito, personalizado y las veces que usted lo requiera. Asimismo, si es que por A o B no puedan ingresar a una clase en vivo y tras revisar la sesión grabada tienen un par de consultas, van a tener también de forma adicional el seguimiento por parte del área académica. Y bueno, para finalizar, contamos con una aula virtual y es que una vez matriculados y una vez inscritos al programa, van a tener accesos al sistema donde van a poder encontrar diversas herramientas de trabajo. Les vamos a proporcionar las diapositivas de cada módulo, libros, manuales, por ahí algunas revistas, videos introductorios y algún material adicional que el ponente estaría compartiendo. Todo este material lo van a poder encontrar dentro del sistema y va a poder ser descargado para su uso y beneficio profesional. Muy bien. Lo mismo, aquí tenemos muy breve la estructura curricular que yo les voy a estar mencionando por interno, cuáles son los módulos que se estarían llevando a cabo. Son 7 módulos en una sola especialización y aquí como podemos ver en la parte final tenemos un taller presencial, ¿no? Que se va a realizar el 28 de marzo de 9 de la mañana a 12 del mediodía, donde vamos a usar algunos equipos como una fusionadora, un power meter, un microscopio certificador, un OTDR y entre otros. Muy bien. Modalidad de clase 100% en vivo, nuevamente lo menciono, horario lunes y jueves de 8 a 10, y una vez culminado, chicos, se les está emitiendo el certificado con el grado de especialista profesional en infraestructura de fibras ópticas. El certificado se les emite una vez culminado el programa y el certificado de igual manera ustedes lo van a poder constatar y descargar desde su misma plataforma, ¿sí? Aquí ya para finalizar, no solamente vamos a tener la presencia del ingeniero Kevin Cabrera, quien está presente con nosotros el día de hoy, sino que además también del ingeniero Iván Dávila. Aquí podemos constatar un poco más acerca de su perfil profesional. Él actualmente se desempeña como Solution Team Leader en la NTTA Data Perú, liderando la implementación de proyectos tecnológicos enfocados en ciberseguridad, analítica de datos, gemelos digitales y entre otros. Muy bien, y también tenemos el perfil profesional del ingeniero Kevin Cabrera, quien ya se presentó al inicio, es también el ponente que va a dictar justamente esa especialización de fibras ópticas. Muy bien, entonces eso ha sido todo por mi parte. Espero que la información haya quedado mucho más clara, que se haya podido despejar todo tipo de información. Quiero mencionarles finalmente a las 126 personas que estamos conectadas en estos momentos aquí en esta maravillosa Expert Class. Y es que por su participación no solamente van a gozar de un beneficio, que es el certificado por participación, sino que además van a gozar de un beneficio extraordinario. ¿Cuál es ese beneficio? Absolutamente todos van a acceder a un súper descuento especial por cierre de campaña para nuestras últimas vacantes. ¿Qué implica esto, no? De lo que el costo se maneja un costo regular, nosotros habitualmente manejábamos máximo hasta un 10%, pero como ya estamos en cierre de campaña, estamos habilitando un descuento excepcional, mucho mayor al 10%. Así que si ustedes desean participar, desean ser acreedores de este gran beneficio, los invito a que puedan escribirme al siguiente enlace que voy a compartir aquí en el chat del Zoom. Muy bien. Acabo, sí, justamente, Víctor, ahí justamente estoy dejando nuevamente el enlace
para que ustedes puedan contactarse con mi persona. Es muy sencillo, le dan un clic al enlace y los va a direccionar directamente a mi número de contacto. Muy bien, absolutamente nuevamente menciono, todas las personas conectadas el día de hoy van a gozar de dos grandes beneficios. La certificación por su participación el día de hoy y un excelente descuento, un gran descuento diría yo, con un porcentaje súper alto por cierre de campaña para el programa en fibras ópticas. Muy bien, eso es todo de mi parte, espero haber sido claro con toda la información, ya veo que me están escribiendo algunos por interno y en breve me voy a estar comunicando con cada uno de ustedes para darles una atención mucho más personalizada. Muchísimas gracias por el pase, Jordana. Gracias, Christopher. Y bueno, ya está la invitación hecha. Por favor, ahí está el enlace. Comuníquense para que puedan resolver todas las dudas que puedan tener. Ingeniero Kevin, vamos a continuar con las preguntas, por favor, que como le comentaba, tenemos varias todavía por leer. A ver, Tarsis, buenas noches. El equipo de medición que muestra los conectores es el IOLM. Hola, sí, el equipo, Tiene su micro apagado, ingeniero. hola, sí, el equipo que vimos en la presentación, sobre todo en la última, fue el software IOLM, ¿no? Que es un mapeador de fibra activa que me facilita la interpretación de la medición. Celia Padilla nos pregunta, en un enlace, ¿cuánto es la referencia mínima y máxima? La reflectancia debería ser. Perdón, la reflectancia, sí. En un enlace, bueno, dependiendo, más que la reflectancia, bueno, sí, tienes razón, voy a bajar. Listo. Ya, este valor pues depende del grado del conector. De hecho, eso está en la I2 L36, que me da los grados de los conectores. En el caso de monomodo, si hablamos de UPC, va de menos 55. Uy, disculpen. Ya. En el caso de UPC, va de menos 45 a menos 55. En el caso de APC, va de menos 55 a menos 65. Esos serían los valores. En el caso de multimodo sí cambia un poco. He visto, de acuerdo a la calidad, va de menos 30 a menos 40, pero como digo, depende del grado, ¿no? Por ejemplo, aquí, si tomamos esto de referencia, vemos que acá cumple y acá también, ¿no? Te recomiendo que revises esta norma de acá. Ahí te la dejé. Gracias, ingeniero. Alfredo Tinco nos consulta. Buenas noches. ¿Cómo calculamos el factor helicoidal en una medición de 40 kilómetros con distintas marcas de ADSS? Buena pregunta. El factor helicoidal, más que calcularlo, el fabricante te lo tiene que dar. Ahora, yo también me he hecho esa pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo varias marcas de varios fabricantes? Toma la marca o el fabricante de la fibra más larga, porque no podrías hacer un cálculo como tal. Y si el fabricante no te lo da, pues hay un ejercicio medio, bueno, no fácil, ¿no? Pero podrías tomar un metro de cable negro, sacas el buffer, ¿no? Que no sé, un metro 1.02 y el factor helicoidal, si no me equivoco, era la distancia del cable menos la distancia de la fibra. Esta sería tu distancia de la fibra. Así es como hallas el factor helicoidal. Pero el fabricante te lo tendría que dar, ¿no? Y si no te lo da, yo te recomiendo que coloques entre 1% a 1.25%. Con eso es suficiente. Correcto, ¿Alguna otra ingeniero. pregunta? Sí. Edgar Arturo nos consulta. En 1650, ¿qué tipo de fibras podemos usar en monomodo y multimodo? 1650 se utiliza solamente para medir equipos activos, para
hacer mediciones en redes solamente monomodo que estén activas y que no haya un conflicto de longitudes de onda, ¿no? O sea, solamente monomodo. Ya. Víctor Bravo consulta. ¿Las distancias de tendido de la FO son mayores a 70 kilómetros? ¿Implica que se debe utilizar un OTDR diferente a un tendido de 20 kilómetros? Más que un OTDR diferente, el OTDR tiene una característica que se llama rango dinámico. Y los rangos dinámicos para una red de 70 kilómetros sí son más grandes. Por ejemplo, para una red pequeñita, un rango dinámico de 24 es suficiente para redes pequeñas. Pero ya para redes más grandes, ahí ya vamos por rangos dinámicos de 30, de 35, 40, 45. Obviamente, a mayor rango dinámico, el costo va a ser mayor, ¿no? Anthony Chaiko, ¿es necesario usar bobina de lanzamiento para certificar? ¿Y cuánto sería como mínimo la bobina? Sí, sin la bobina de lanzamiento, el equipo no va a poder medir ni el primer conector de aquí, ni el otro de acá. Porque el OTDR necesita fibra antes y fibra después para que pueda medir. Si tú lo conectas directo, o esto lo dejas sin bobina, tienes fibra antes, pero no vas a tener fibra después. Y el equipo no va a medir el conector ni tampoco la reflectancia. ¿Qué distancias? Como le comenté al otro compañero, utiliza las distancias comerciales. Bueno, que era 1000 metros para monomodo y 300 para multimodo. Luis Inca, ¿se pueden considerar ganancias en un enlace de FO? No, las ganancias son productos de malas mediciones. Bueno, no de una mala medición de por sí, pero son efectos que tienen que ser neutralizados porque si tú muestras en un informe ganancias, te lo van a rechazar. Porque tú no puedes tener una ganancia en un enlace donde evidentemente siempre va a haber pérdida, ¿no? Ya eso sí requiere más teoría y más tiempo para poder explicar. Pero no se aceptan ganancias. Y yo Eh, estuviera pagando. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, Eduardo? Ingeniero, una pregunta con respecto a lo de la bobina de lanzamiento al inicio del OTR y al final del ODF. En el Ujú. momento de no colocar bobina de lanzamiento al final del ODF, eso lo puedo estar leyendo también como un efecto espejo, digamos. El enlace en sí me mide 1000 metros, pero al Ujú. no colocarle la bobina al final me muestra un espejo que es a 2000. La causa es la falta de bobina de lanzamiento. Muchas gracias, buenas noches. Uf, buenazo, muy buena aporte. Ese efecto, cuando tú mides un enlace de 1000 metros y el equipo te marca 2000, se le conoce como medición fantasma. Y más que por no colocar la bobina, es porque el ancho de pulso, acá tú escoges el ancho de pulso. En vez de utilizar uno de 10, ¿no? Utilizaste uno de 500 o de 10 microsegundos, y esto es lo que genera los famosos fantasmitas, ¿no? Que es cuando la distancia es el doble o el triple, ¿no? Es más por esto que por la bobina. Ahí justo Alejandro ahí me da la razón. Pero muy buen aporte. Que tú conozcas esto quiere decir que tú ya tienes experiencia con mediciones. Y creo que ya hay últimas preguntas para... Enero, para continuar con el tema, entonces, para mayor longitud de enlace, digamos, para mayor distancia de enlace, si hablamos de un tendido de fibra, de un enlace a certificar de más de 5 kilómetros, o por lo menos yo manejo enlaces de 128 kilómetros, Ujú. ¿qué pulso me aconsejaría? ¿O cómo trabajaría esa parte, ingeniero? Ya, primero, si es un enlace de más de 100 kilómetros, eh, 1550 de una.
y en pulso por lo menos de aquí para aquí, porque tener estos pulsos acá van a hacerte insuficientes, desde una micra para adelante, ¿no? También depende mucho del rango dinámico de tu OTDR, ¿no? Tiene que ser bastante grande para que puedas llegar al final, ¿no? A ver, y ya las últimas consultas que acá justo veo, las últimas dos. Sí, ingeniero, con Anthony Pozo cerramos las consultas. Dice, Ujú. para FTTH, ¿desde dónde se empieza la medición? Contra importante. Es un error que también he visto bastante. Si tú tienes una red FTTH, es una red que tiene divisores. La medición, acá está tu data center, la medición siempre es desde el final hacia adelante. El OTR tiene que estar del final hacia adelante. No se puede o no se debería colocar el OTR en el data center o la cabecera para allá, porque el pulso se dispersa, ¿no? Tiene muchos caminos para irse y se pierde. Siempre es desde el final hacia adelante. Y ya con eso creo que cerramos las consultas. Muchísimas gracias a todos por haber participado en esta asesoría, bueno, en esta expert class, y espero verlos más adelante en el curso que ya está por iniciar, ¿no? Que queda una semana y un par de días, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Te doy el pase. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias también a usted por esta presentación del día de hoy. Y bueno, nuevamente agradecerles a cada una de las personas que han participado con sus preguntas, invitarlos nuevamente a que nos sigan en redes sociales, las personas que todavía no nos siguen, para que puedan estar al tanto de todos los lanzamientos de Class, de programas que tenemos para cada uno de ustedes y puedan revisarlo. La próxima semana también tenemos varias Class, así que están cordialmente invitados. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan una excelente noche. Gracias, Gracias. igualmente. Gracias. Gracias, hasta luego.